todo agradecerles por su presencia en este webinar. Mi nombre es Álvaro Laime, soy ingeniero preventa de la marca y la idea de este workshop es poder mostrarles qué soluciones nosotros tenemos para CCTV, tanto en la parte inalámbrica como cableada. Y vamos a hacer una pequeña demo de qué es lo que se puede hacer con nuestra solución. Entonces, una demo interactiva usando el aplicativo y para que vean también el valor en nube, qué tan rápido se puede configurar. Bien, entonces, para quienes no hayan hecho lo del QR, voy a dejar aquí el QR en pantalla un rato, unos 10 minutos a 15 minutos mientras vamos avanzando con la presentación. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros traemos con CCTV? Es poder darles a ustedes la gestión de su proyecto. Hablando de proyecto en CCTV, principalmente nos referimos a los switches. Entonces, la gestión de todos los switches que ustedes puedan tener al alcance de sus manos en el teléfono, ¿no? Entonces, el eslogan que pone Ruigi desde fábrica es tener el proyecto en el teléfono como si estuvieras en sitio. ¿Y por qué es como si estuvieras en sitio? Porque gracias a la nube tú puedes acceder a tu proyecto, no solamente para ver información de lo que está pasando, sino también para configurar y hacer cambios en la red de manera remota. Ese es el fuerte de nuestra nube que tenemos como Ruigi, ¿no? Ahora, este es un escenario, digamos, general de lo que se puede requerir en un escenario de CCTV. Principalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, en nuestro data center, hablando de un proyecto grande, tal vez un proyecto de ciudades, ¿no? Va a depender del tamaño. En este caso, de un proyecto grande, vamos a requerir un core, que seguramente puede requerir de un switch de alta performance, de alta densidad. Para eso tenemos switches de chasis, que nos permiten tener alta densidad. De ahí switches PoE, por ejemplo, de distintos tipos. Pueden ser gestionables en el caso yo quiera hacer algún tipo de configuraciones como tener agregación de puertos, por ejemplo. En caso yo no requiera eso y quiero, digamos, ir a una solución más dedicada a CCTV, porque lo que a mí me interesa es que el switch me dé PoE y que yo por ahí tenga algunas funcionalidades, puedo ir también con nuestra serie ES200, que la vamos a ver en breve, solamente acá es un repaso. Y por ahí la serie 3000. Entonces ya estamos viendo que a nivel de switches hay distintas series y las diferencias entre ellas las vamos a ver después. Ahora, a nivel inalámbrico, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos actualmente los radioenlaces hasta 5 kilómetros, que son la serie EST. Esta serie nos permite enlaces para elevadores de 100 metros y en exteriores, punto multipunto de hasta 5 kilómetros. Por aquí vemos unas antenas que se llaman las Air Metro. Estos equipos todavía están en desarrollo. Es decir, China ya los ha sacado, están en demos en otros países para tener ya una, digamos, una implementación en escenarios reales. Están ahí negociando con algunos integradores de otros países para implementarlo. Esto se piensa sacar aproximadamente Q1 del próximo año y ya son enlaces punto a punto con antenas direccionales que nos van a permitir llegar hasta 20 kilómetros aproximadamente. Y finalmente, volviendo al tema de switches, hemos lanzado hace poco nuestros switches industriales, switches que son especiales por los escenarios donde se pueden implementar. Puede ser en ambientes donde estamos cerca a playa, donde tal vez haya ruido industrial o donde hayan temperaturas muy bajas o muy altas, ¿no? Que tienen todo lo necesario para ese tipo de instalaciones. Ahora, lo quiero instalar, este tipo de equipos, en lugares alejados donde hay paneles solares también, porque estos admiten 48 voltios en DC. Entonces, con esto, digamos, cumpliríamos distintos escenarios donde yo quiero implementar cámaras. ¿Bien? Bien, este es un video que lo vamos a pasar, simplemente es un resumen de dónde voy a instalar las cámaras. Y lo que vamos a ver es, por ejemplo, en qué puntos yo necesito. Vamos a ir desde un escenario muy pequeño, que es una tienda de conveniencia, por ejemplo. Es una tienda pequeña que podemos encontrar en algún punto de la ciudad, donde a veces ponen 1 o 2 cámaras, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar en esos casos? Que, por ejemplo, la cámara puede dejar de enviar video, o que pierdo gestión de la cámara, ¿bien? Entonces, para eso nosotros tenemos justamente el cloud. ¿Y qué es lo que buscamos? Que no sea el cliente, en este caso el dueño de la tienda, ya que él es nuestro cliente como integradores de CCTV que somos, que él nos reporte el problema, sino la idea es que nosotros podamos tener alguna forma de saber el problema antes que el cliente y lo podamos resolver de manera remota. Entonces, ambos puntos nos da Ruigi, tanto la parte de notificación como las herramientas para poder solucionar el problema que se le da al cliente. Entonces, ¿qué puntos débiles tenemos
en un diseño sencillo como este, ¿no? ¿Qué es lo que se hace usualmente? Se trata por un tema de ahorro de costos y ahorro de esfuerzo en cuanto a configuración de switches, optar por switches no administrables. Y la solución va a funcionar bien, ¿no? O sea, yo voy a poner un NVR, todo es una red plana al ser no administrable, no genero VLANs, todos los equipos se ven, el NVR va a adoptar las cámaras, las va a mostrar y en una pantalla se ve y todo genial. Pero el problema va a ser después, durante la operación. Yo voy a tener por ahí una cámara que deje de funcionar, yo voy a necesitar hacer alguna configuración remota, no voy a poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ya tenemos que ir a una solución de switches administrables. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Por ejemplo, que los problemas usualmente vienen por queja del dueño. No nos enteramos antes, sino que es por una queja del cliente. Y el ir al sitio para solucionar el problema que se haya dado nos va a tomar tiempo y recursos de personal. Entonces, lo que se busca evitar es justamente evitar este esfuerzo de tener que ir al cliente. ¿Qué es lo que vamos a hacer para eso? El problema es que el switch no administrable no nos permite tener ningún tipo de gestión. Entonces, estamos obligados a ir a la oficina del cliente. Y la mayoría de sistemas de CCTV no están en línea, entonces tengo que buscar la manera de acceder. Para todos estos puntos, Rui ofrece unas soluciones que las vamos a ver cuando hagamos un barrido sobre las características que ofrece Rui, que es parte del webinar. Ahora, ¿cómo sería una solución planteada en base a Rui? No hay mucha diferencia si se dan cuenta. Estamos reemplazando el switch por uno de nuestra serie ES200. ¿Por qué la serie ES200? Porque es nuestro switch gestionable más sencillo. Bien, por ejemplo, con este switch yo puedo configurar VLANs. Sí, entonces ya puedo empezar a hacer un poco más robusta mi red, separando la red de CCTV, me refiero al NVR y las cámaras, de lo que es la red de usuario, o sea, los usuarios internos que usan el Internet, o incluso una red de invitados que yo pueda tener para darle Internet a algún invitado, en el caso de un restaurante, por ejemplo. Ya me ayuda a ese punto. Y segundo, que al ser administrable, yo puedo entrar, aquí ven el símbolo de Ruigi, que es una especie de nube y que forma la letra R, es el símbolo del aplicativo de la nube Ruigi, que es justamente el app que les pedí descargar al inicio. Entonces, yo a través de esta nube voy a poder acceder al switch y hacer todas las configuraciones que me permita el switch. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, ¿qué no me permite hacer este switch en comparación con un switch totalmente administrable, que son los que vamos a ver a continuación? ¿Qué pasa si yo quiero hacer agregación de puertos? Es decir, sumar dos puertos para que tengan el ancho de banda agregado. No lo puedo hacer porque es un switch administrable, pero de características básicas, las necesarias para este tipo de proyectos de CCTV. En CCTV, en verdad, no veo muy conveniente que se use eso, no es necesario. ¿Qué más? Necesito ACLs que se implementen dentro del switch, tampoco podría ser. IPv6 tampoco. Entonces, hay detalles que no se tienen en estos switches, pero que para un proyecto de CCTV no son necesarios y son una opción muy viable. Entonces, en estos switches nosotros tenemos desde switches pequeños de 5 puertos hasta los de 24, que al final les voy a mostrar unos comparativos muy rápidamente. Entonces, si se dan cuenta, solamente está cambiando eso, pero Rui te ofrece la solución de nube gratuita y ya tienes gestión de la configuración. Para una red un poco más grande, podemos poner 1, 2, 3 switches, ya simplemente va a variar de cuántos puntos ya necesite para la instalación. Y ya tengo la opción de conectar las cámaras y al mismo tiempo de conectar Wi-Fi. ¿Qué es lo que yo haría? Todo lo que son los puntos de cámaras y el NVR lo pongo en una VLAN. Todo lo que son access points, dependiendo de las redes que yo configure, los pongo en otras VLAN y ya tengo una red un poco más robusta, más segura de cara al usuario final. Va a ser mejor tratada que una solución con switches no administrables. ¿Bien? Entonces, esto es en base a nuestros access switches de entrada. Ahora, haciendo algún símil con lo que estamos viendo hace un rato. En cuanto a costos, considerando los costos operativos que nos puede traer una solución sin administración, a largo plazo vamos a tener un precio muy similar en cuanto a inversión. Y en cuanto a experiencia de usuario también, ¿no? Que eso no se mide por precio, pero mejoras mucho la imagen de cara a tu usuario final. ¿Qué más? Tenemos la opción de tener alarmas. ¿Por qué? Porque nuestros dispositivos, desde la serie ES200 en adelante, cuando uno conecta una cámara, como se ve aquí, por ejemplo, esta cámara de acá la conecto al JIC 2, el puerto 2, después de un rato de estar en operación la cámara, la va a detectar. ¿Y cómo la detecta?
Ustedes lo ven acá. Esta es la topología en la nube que se ve y la cámara aparece en la topología. Entonces, esto no solamente es un dibujito que es algo visual, sino que también me ayuda a que si la cámara por algún motivo deja de enviar data, se congela, por ejemplo, yo recibo una notificación de este tipo. ¿Para qué me sirve esto? Para que yo sepa que va a ocurrir un problema antes de que el cliente lo note. No voy a esperar a que el cliente vaya a ver su pantalla y vea que una cámara no funciona. A mí me llega la notificación y ¿qué es lo que haría inmediatamente después? Aplico un reinicio remoto. ¿Qué es el reinicio remoto? Ruigi te permite acceder al switch y poder reiniciar cada puerto de manera independiente. Imaginemos que la cámara conectada al puerto 2 ha dejado de enviar data, se ha congelado. Yo entro al switch, entro al puerto 2 y le digo reinicia el PoE, es decir, apaga y prende el puerto. ¿Qué estoy logrando con eso? Reiniciar la cámara. Y bueno, la mayoría de casos yo voy a poder solucionar un problema de cámara simplemente apagando y prendiendo. Pero lo estoy haciendo de manera remota, sin incomodar al cliente y haciéndolo antes de que él se dé cuenta. Gracias a la notificación más la herramienta de reinicio remoto. Y finalmente el acceso remoto a cámaras. ¿Con qué herramientas? Tenemos nosotros a veces la opción de usar DDNS, para quien lo conozca. Es una manera de asociar un dominio con una IP o un pool de IPs, para que yo pueda hacer mi NAT, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo el servicio de DNS? ¿Qué pasa si yo no tengo públicas? Nosotros tenemos una opción, solamente si es que tenemos la solución de nube con nuestro gateway, de generar un túnel a través de la nube. Entonces, yo puedo acceder a mi cámara, yo puedo acceder a mi NVR sin la necesidad incluso de tener IPs públicas. Puede ser un internet sencillo de hogar con IPs privadas en la WAN de mi router, y de esa manera igual yo voy a poder acceder sin la necesidad de un servidor de DNS. Bien, entonces, esas son las ventajas que nos ofrece Ruigi. Y de esta manera es como se ve, por ejemplo. Aquí tiene la topología y aquí tienen todas las configuraciones. Esto lo vamos a pasar porque lo vamos a hacer en una demo en vivo. ¿Bien? Entonces, ya con esto tenemos la solución para resolver problemas del cliente y también para acceder a la solución de CCTV de manera remota, sin IPs públicas y sin el pago de un servidor de DNS. Que dicho sea de paso, Ruigi también ofrece un servidor gratuito de DNS, que se llama Ruigi DNS justamente. Pero para hacerlo más sencillo tenemos la opción de acceso a intranet, que es lo que les digo, acceso a un equipo interno sin la necesidad de una IP pública. No necesitamos natearla, el túnel hace el trabajo por nosotros. Bien. Ahora, eso es en cuanto a soluciones cableadas, ¿bien? Vamos a pasar a soluciones inalámbricas. Les había comentado que tenemos soluciones de hasta 5 kilómetros, punto multipunto. Todas estas antenas que ven aquí son sectoriales. Entonces, por eso es que nos permiten hacer o un enlace punto a punto, si yo lo deseo así, o hacer un enlace punto multipunto mientras está en la cobertura de la antena principal. ¿Qué es lo que tenemos? Primero tenemos la serie EST100, que acaba en E por elevador. Es para una distancia corta, hasta 500 metros, y su enfoque es que yo lo puedo instalar en el ducto del elevador. ¿Para qué? Para que yo pueda poner una cámara dentro del elevador y no tenga el tema del tener que preocuparme del cableado, todo sería inalámbrico. Y tenemos dos versiones de las EST300, que es la 310 y la 350, a 1 kilómetro y 5 kilómetros. ¿Vale? Simplemente mayor ganancia, un poco más de direccionalidad. ¿Cómo es que vamos a aplicar esto? Empezando por el de elevador. Podemos hacerlo de dos maneras. Siempre vamos a hablar de un equipo fijo y uno móvil, ¿no? El móvil va a ir, por ejemplo, en la cabina del elevador. Entonces podemos hacerlo que el fijo esté o en la base o el fijo esté en la parte de arriba. Siempre y cuando yo pueda respetar que estén en el mismo ducto, ¿no? Para que puedan verse entre ellos y emparejarse. Entonces, ¿qué otra forma tengo yo de usar esto? Para distancias muy cortas, puedo hacer también un punto a punto. Hablamos de distancias muy cortas porque este equipo está a 500 metros. Y estos funcionan en modo bridge. Es como que funcionasen a modo de un cable invisible. Es decir, no me van a cambiar el segmento de red, simplemente es como si fuese un cable invisible. ¿Bien? Como si fuese un cable de switch que yo tiendo y está en la misma, a nivel capa 2, lo mismo. Entonces, ¿qué tiene este equipo? Es un equipo que tiene
algunas características distintas a los otros, como por ejemplo las etiquetas fluorescentes que nos permiten ver en oscuridad, porque esto lo vamos a instalar en ductos y eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos dos tipos de alimentación, pueden ser en DC a 12 voltios o puede ser en PoE pasivo a 12 voltios también a través del puerto LAN 1 y su puerto de reset. Veamos que estos equipos, al ser diseñados para velocidades bajas, porque obviamente un elevador que es punto a punto no vamos a poner 20, 30 cámaras, ¿no? Se puede poner una. Yo usualmente he visto una cámara, tal vez por ahí alguien quiera poner dos como máximo, no debería ir más que eso. Entonces son puertos fase Ethernet. ¿Okay? Y bueno, esta es la forma en que se ha diseñado, ¿no? Hasta 500 metros, dependiendo de la cantidad de distancia que tenga el edificio, vamos a poder instalar este tipo de radioenlaces. ¿Qué es lo que tiene? Tiene primero, un ducto de ascensor, lo más probable es que esté lleno de humedad. Entonces, para evitar lo que es corrosión de los puertos, que son los puertos RJ45, se ha hecho se ha hecho un bañado en oro para esos puertos y evitar la corrosión a largo plazo, con una certificación IP55 de la solución de radioenlaces de ascensores. Ahora, al estar en la solución relativamente oscura, nos ayuda con el tema de etiquetas para saber en dónde estoy conectando yo los puertos, la etiqueta fluorescente. ¿Bien? Y finalmente, ¿cómo es el emparejamiento? Una vez que yo energizo los equipos, y esto es algo que nosotros también hacemos en Mesh, por eso dice Mesh acá, que prácticamente esto es como hacer un Mesh. Basta con presionar un botón, que los dos equipos que tengan línea de vista, y a los minutos, un par de minutos tal vez, ya estén emparejados. Es muy rápido el emparejamiento de estos equipos. Entonces, no es necesario que yo entre a la interfaz, que yo busque el equipo al cual voy a emparejar y luego empareje. Basta con que presione un botón y los equipos van a poder emparejarse. Siempre y cuando el primero, que es el fijo, ya esté dentro de la nube, el otro se va a ver automáticamente. Y estas son algunas características base de esta solución. Es una ganancia pequeña, 8 dBi a 500 metros. Aquí tenemos el área de cobertura, vemos que es sectorial de 70 grados en ambos sentidos. Funciona en 2.4, tiene dos puertos FAS, IP55 con los puertos antióxido, protección de 6 kb, la temperatura, los métodos de alimentación que son importantes. Yo puedo usar DC o puedo usar PoE pasivo. La distancia, 100 metros, y la interfaz, ¿no? Que es a través del RUI Cloud, yo puedo gestionar. El mismo app que ustedes han usado para escanear va a ser el mismo app para hacer yo la demo de nuestra solución, y con esa misma app yo puedo gestionar estos equipos de radioenlaces. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo distancias más largas? Como este tipo de escenarios, ¿no? Puede ser una fábrica, puede ser cámaras en grúas, áreas escénicas, granjas, etcétera. Yo voy a requerir algunas distancias mucho mayores, que pueden ser 1 kilómetro, 3 kilómetros, 5 kilómetros. Entonces, para ello es que nosotros tenemos otras soluciones. Entonces, ¿cuáles son los problemas ahí? Vamos a necesitar cablear, lo cual en lugares públicos o grandes es costoso y es difícil. El mantenimiento también, porque el cable se puede romper en cualquier momento, tengo que ubicar el punto, reemplazar el cable, etc. Y el trabajo que tengo que pagar a las personas que hagan ese mantenimiento. Bien, entonces, nosotros tenemos esta solución de 1 kilómetro primero, que es la ST310, que funciona. Primero veamos, a 867, y es punto a punto y punto multipunto. ¿Por qué? Porque es sectorial. Entonces, protección IP54, rango de operación, y lo que me va a permitir es hacer pequeños radioenlaces, 1 kilómetro, hasta 1 kilómetro, donde después yo puedo conectar mis cámaras. Y la instalación es muy sencilla, viene con todos los accesorios para poder instalarlo en polea, por ejemplo, como este caso, y vamos a poder hacer esto en ambos puntos. ¿De qué manera? De esta. En este caso estamos hablando de nuestro modelo de 5 kilómetros. ¿Ven aquí? Por el tema de la direccionalidad, se recomienda que el de 5 kilómetros tenga como un punto multipunto máximo de 1 a 3. Mientras que el de 1 kilómetro, que estaría por esta zona aproximadamente, me permitiría hasta un punto multipunto de 1 a 5. Eso es lo que recomienda. Ahora, estas distancias de 1 y 5 kilómetros no son fijas. Es decir, yo puedo ir un poco más allá,
solamente que voy a bajar el performance, la velocidad a la cual recomienda, ¿no? Este es un video que vamos a ver si se puede ver, para que vean un ejemplo, ¿no? Voy a adelantarlo. Este es un ejemplo que se ha hecho en la muralla china, con nuestros PMs de muralla china para probar. Y veamos directamente qué es lo que se hace, ¿no? Aquí lo que se tiene es uno de nuestros CST con una cámara conectada. Y de aquí vamos a hacer hasta otro punto que se ve aquí. Vamos a verlo en breve. Una distancia de 5 kilómetros aproximadamente. Aquí está la muralla donde está haciendo, se lleva el dron. Y vamos a ir hasta el siguiente punto, ¿no? Estos son los paisajes allá de China. Y este es el escenario de aplicación justamente, ¿no? Cuando yo tengo que recorrer estas distancias. Cablear acá prácticamente imposible, por el tema de cómo es la geografía, por el hecho de que es un lugar turístico también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos hasta un segundo punto, que es este acá el destino. Vamos a volver. Y después se hace una prueba del ancho de banda. Vamos a verlo en breve. Voy a sacar el QR, yo creo que ya lo debieron haber visto. Vamos a sacarlo de acá. Bien, entonces vemos a 5 kilómetros, un ancho de banda de 93, que nos ha dado prácticamente 100 megas, en este escenario en específico. Bien. Entonces, ¿qué es lo que en base a las pruebas nos da fábrica? Es esto. Para el EST350, a 250 megabits por segundo aproximadamente, vamos a estar hasta los 3000 metros, de una manera estable. A partir de los 3000 metros vamos a bajar hasta unos 80, 5000 metros. Entonces, 5000 metros con un ancho de banda de 80, ahí incluso en el video vimos que eran 98, eso es un valor promedio. Es donde nosotros todavía tenemos la solución, por ejemplo, para poner 3, 4, 5 cámaras, dependiendo del ancho de banda que nos va a consumir cada una, ¿no? En base a la resolución. Pero incluso yo puedo ir hasta 8 kilómetros, reduciendo hasta 40 megabits. Si estos 40 megabits para mí son suficientes y necesito ir a 8, puedo hacerlo. Justamente por eso les decimos, nosotros lo movemos a 5 kilómetros, pero puede ir un poco más. Lo mismo sucede con la solución de 1 kilómetro. Tenemos aproximadamente 90, 80 estable hasta 1 kilómetro, y para 2 kilómetros, que podemos llegar todavía, podemos bajar hasta 40 megabits por segundo. Ya después, 3, 5 ya no se recomienda porque ya baja mucho el performance hasta llegar a 0 prácticamente. Entonces, en base a esto, tenemos unas recomendaciones. Por ejemplo, típico es encontrar cámaras de 3 megapíxeles. También hay de 2, de 4. Si yo uso el 310, a 100 metros, 500 metros, hasta 1000, puedo manejar 10 cámaras sin ningún problema. Si me voy a 2000, bajo a 4 cámaras. Lo mismo va a suceder con la solución de 5 kilómetros, que llevo hasta 10 cámaras a 5 kilómetros. Veamos que justamente hay un bajón acá. Pero no estoy mostrando acá el puntero. Un segundo. Aquí este bajón entre 3 y 5 se ve acá. Estoy bajando de 32 a 10. Y si quiero a 8, llego hasta 4. Entonces, estas son las recomendaciones en base a las pruebas que se han hecho con fábrica. Ahora, todo lo que yo le estoy mostrando a nivel inalámbrico se puede manejar en nuestra solución de nube. ¿Cómo se va a ver en nube? Primero, vemos acá la topología. Ven aquí los dos equipos. Yo tengo acá el router, tengo los switches, los APs, y aquí se ven los equipos que están haciendo el bridge, que justamente son un ST310, un ST350. Y todos estos equipos se ven en la nube. Yo veo acá, por ejemplo, la negociación, el RSSI, el porcentaje, qué tan buena es la señal, y cuánto está de negociando. Entonces, ¿qué nos dice? Soporta el aplicativo, el emparejamiento en línea, soporta Mac. Mac hace referencia a la nube. Entonces, soporta la visualización de los productos, se refiere a esto, en la nube, y soporta la configuración remota. Yo puedo entrar a los equipos y configurarlos. Todo a través del aplicativo nube. Siempre que vean Mac, se refiere a la nube de Ruigi, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco de las soluciones que aplicamos. ¿Qué es lo que el integrador busca? Y esto ustedes mismos me lo pueden comentar si desean. Primero, que la transmisión sea fluida, que sea una solución en la cual el cliente pueda ver las imágenes de manera fluida, sin cortes, y que en caso ocurran fallas, siempre uno va a buscar una solución que sea lo más robusta posible, pero si ahí logramos que no hayan fallas, es aún mejor. Entonces, si es que se dan las fallas,
nosotros ya lo que les he mostrado, tenemos primero la parte de notificación, es decir, saber ser conscientes del problema antes que el usuario lo sepa. Y segundo es tener herramientas que me permitan solucionar estos problemas. Vamos a ver esto que estamos viendo. Respecto a la implementación, nuestros equipos, todos los que yo les estoy mostrando en esta presentación, son parte de nuestro portafolio Reiji. Bien, para que sepan, Reiji es una marca que empieza siendo una marca enterprise en China, ¿vale? Nació el 2000, año 2000. Entonces empezó a fabricar switches, access points, de los que se instalan en data center, por ejemplo, de alta performance. Y esa es la serie Ruigi. Después que Ruigi ya maneja ese portafolio de muchos años, saca un portafolio secundario, hecho en las mismas fábricas de Ruigi, con los mismos ingenieros, pero con las características SMB, que es lo que nos interesa a nosotros en CCTV. Entonces, en esta categoría SMB, donde hablamos de switches, por ejemplo, la serie ES200, que le dije que es un gestionable, pero con funcionalidades básicas, o los switches totalmente administrables, pero que, por ejemplo, no soportan protocolos de capa 3 como BGP, MPLS, no son para este sector, todos manejan la solución de nube, es decir, en todos yo puedo acceder y meterlos a la nube de manera gratuita. Hay que también recordar que esta nube que ofrece Ruigi no te la van a cargar de ningún modo, no te van a cobrar después de un tiempo, no se compran licencias, nada. Uno compra el equipo y automáticamente tiene acceso a la nube gratuita de Ruigi e ilimitada. Entonces, toda esta solución que yo les estoy comentando no usa CLI. ¿A qué nos referimos con CLI? Por ejemplo, a tener que entrar a un equipo, a un switch, por línea de comandos. ¿Cómo puedo entrar a la línea de comandos del sistema operativo de un switch? Puede entrar a través de su puerto consola, puede entrar a través de SSH, de Telnet, hay distintos métodos. Eso lo tenemos en la serie Enterprise, porque en esa serie se maneja de esa forma. Para esta serie SMB nosotros ofrecemos dos cosas. Uno es el acceso web, que es tener acceso a través de un eWeb que se forma a la interfaz del switch. Pero lo más fácil y conveniente es usar la nube, es decir, poder yo usar el aplicativo, usar la nube de Ruigi para adoptar todas las soluciones y poder gestionar desde la nube las configuraciones, que lo vamos a ver en la demo. ¿Bien? Entonces, este video anterior que hemos visto es el demo del SOM. Déjenme que les muestre, porque es lo que vamos a hacer también. Vamos a hacer un resumen de este video. Vamos a quitarle el volumen para que no sea muy fuerte. ¿Qué es lo que se muestra en este video? Es una demo de nuestra solución SOM. ¿Qué es SOM? Red autoorganizada. ¿Qué es lo que hice? Un reto de hacer 30 switches en 5 minutos. ¿Qué es lo que va a hacer acá nuestro PM? Lo que tiene él es muchos switches, que los va a conectar uno a uno, para un proyecto, digamos, que sea grande. Entonces vamos a ver cuál es el proceso que él sigue. Saca todos los equipos, los conecta a energía, ¿bien? Y después empieza a hacer la conexión entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que más le está demorando acá? En sí es sacar los equipos, conectarlos a la energía y hacer la conexión entre ellos. Si se dan cuenta, eso es lo que más demora. Una vez que los tiene todos conectados, vamos a ver que este es el proceso de configuración y veámoslo, por favor. ¿Qué es lo que hace él? Escanea el QR de uno de los switches, solamente de uno. Lo añade, pone algunos datos que te pide la solución para el cloud que sale ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer la solución? Te va a jalar toda la topología en una sola. Entonces, en nuestro caso seguramente no vamos a usar 40 switches, pero puede que usemos 2, 3, 4 según el tamaño, ¿no? Veamos acá. Te ha jalado todos los dispositivos. Y te los va a mostrar en una topología, que la vas a ver acá. Entonces, los 30 switches los ha podido llevar a la nube en 1 minuto aproximadamente. Y aquí está todo. Este es el gran poder que tiene este protocolo SOM, que les había mencionado, que se llama Self-Organized Network, que no importa el tamaño de tu proyecto, tú haces el mismo proceso para gestionarlo y vas a tener este tipo de solución. Bien, entonces, eso es lo que se muestra aquí y lo vamos a ver en breve con un proyecto más pequeño. Ahora, ¿qué características tiene? Ya hablamos de esto. Nuestros switches permiten reconocimiento de cámaras. Yo puedo ver después una lista de cámaras. Si alguna se cae, voy a poder monitorearlas, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Reconocimiento de cámaras en 5 minutos y las ubica en la topología de red, como ya lo hemos visto. Y bueno, después podemos monitorear, reiniciar las cámaras, etc. Entonces, lo que vamos a pasar a ver ahora es la solución de la demo. Un segundo, por favor. Vamos a ver, para mostrarles aquí
Bien, aquí tenemos un celular. Lo importante acá, y que también les beneficia, es que nuestras configuraciones se pueden hacer todas en un celular. ¿En qué nos ayuda esto? En que muchas veces en una instalación en campo, manipular una laptop se nos hace incómodo. Tenemos que por ahí sentarnos, buscar un lugar, tener... En cambio, hacerlo en el celular es mucho más rápido. Y vamos a ver ese proceso, ¿no? Entonces, vean acá que yo estoy en el aplicativo, y lo que he hecho es previamente, vean acá, es lo que tengo. Estoy conectado a una red que dice Ruigi MCE13. ¿Qué es esa red? Esa red, vamos a ver por aquí. Esta es nuestra demo, ¿bien? Está bien en pantalla. ¿Ahí qué tenemos? Tenemos primero un router, el que vemos por aquí. Este es un router. El cable blanco que ven por ahí es la salida de internet, es decir, su WAN. ¿El router a dónde va? Va a un switch point. Y el switch point alimenta con el cable amarillo un access point. Esta es una red pequeña, es un router, un switch y un access point. Entonces, esta red pequeña está emitiendo un Wi-Fi. ¿Qué Wi-Fi está emitiendo? Vamos a verlo por acá. Aquí tenemos, ¿no? Me he conectado a esta red que dice, un segundo que todavía no se ve aquí en pantalla, ahí está. Dice Ruigi MCE13. Siempre la red por defecto es de este tipo, es @Ruigi-M, ¿bien? Entonces, una vez ya me conecté ahí, yo voy a mi aplicativo y lo único que debo hacer es seguir los pasos, añadir un proyecto y vamos a seguir el paso a paso. ¿Bien? Estamos entrando aquí, le doy un segundito, añadir proyecto. ¿Te has conectado a una red Wi-Fi? Me pregunta, y yo le digo que sí. Acá, antes de seguir, vean que a la derecha, acá, dice Wireless Bridge, justamente porque aquí yo puedo configurar los bridge EST que hemos visto. ¿Bien? Entonces, en este caso no tenemos esos, vamos a seguir en este proceso, Start. Y lo único que debo hacer es esperar. Ya me he detectado los tres equipos, el router, el switch y el access point, y yo simplemente voy a seguir a darle un nombre de proyecto. Vamos a poner Webinar CCTV. Acá importante, no puedo dejar espacios, entonces lo dejo junto. Una contraseña sencilla, y después me pide un escenario. Yo recomiendo siempre dejar en el escenario oficina. ¿Por qué? Porque esto del escenario lo que hace es darte recomendaciones de configuraciones después. Lo vamos a ver. Le doy Next. Eso de los escenarios les muestro una vez terminemos con esto. Entonces acá me dice cómo quieres configurar la WAN, por DHCP está bien, tenemos opciones como PPPoE, IP estática, en caso esté tagueada puedo poner una VLAN en la WAN. Es raro que pase eso, pero se puede hacer también. Y después le tenemos que configurar una red Wi-Fi, que vamos a ponerle también Wi-Fi CCTV Webinar, como ejemplo nada más. En este caso, al ser una red de demo, la voy a dejar abierta, que también le podría poner una contraseña, pero en este caso la dejo abierta. Y con esto yo he terminado de hacer los pasos que yo debería hacer. En este momento ya la nube está aplicando las configuraciones en los equipos y en breve me va a dar ya la gestión de la nube. Entonces, ¿qué estamos logrando con esto? En los pocos minutos que hemos usado, estamos logrando tener una red que me permita tener salida de internet. Segundo, que me permita tener gestión de la red de manera remota, porque ya lo estoy teniendo desde la nube. Y tercero, me va a permitir tener conexiones LAN internas. Entonces aquí está configurando. Esperamos un momento. Un segundo. Y de ahí nos vamos a conectar nuevamente a la red Wi-Fi que hemos creado. Vamos a darle conectar, nos conectamos al Wi-Fi CCTV Webinar que hemos creado. Y en este momento ya se acabó la configuración de mi red interna. ¿Bien? Vamos a volver al aplicativo. Estoy conectado. Volvemos al aplicativo. A ver, esperamos un poco. Mi celular se pone un poco lento. Este es un tema del celular también, porque como estoy haciendo la proyección del video, se pone un poco lento. Bien, entonces aquí ya tengo la solución, router, switch y access point. Entonces, ¿qué es lo primero que a mí me va a interesar?
Les voy a mostrar algo que no está en esta diapositiva, pero considero que es importante. Es lo del reporte. Ustedes cuando instalan, simplemente le dan a ese clic reporte y te va a dar una topología, te va a dar un inventario de todos los equipos que tú has instalado. Entonces, mientras más grande sea el proyecto que tú has instalado, más útil te va a ser esta herramienta. Tal vez en este proyecto de 3 equipos, hacer un reporte me tome media hora aproximadamente, dándole forma, poniendo los seriales, las MAC, etc. Pero ya hablemos de un proyecto de 10, 15 equipos. Ahí nos va a ayudar mucho más. ¿Qué tenemos? Un resumen de las configuraciones. Podemos ver aquí. Voy a hacer un poco de zoom. Los dispositivos que se han instalado en la solución. Y esto es lo más importante, ¿no? Nos da un inventario de los equipos. Tengo el router, los switches con su MAC, con su IP. Y bajando a esta zona de aquí, tengo una topología de la red, que también me sirve para la solución. Y finalmente, el inventario de los access points que tengo acá. Entonces tengo la herramienta de poder generar un reporte de mi red al alcance de un botón. Entonces, vamos ahora a las soluciones, a los puntos importantes que nos permite tener. Primero, bueno, este es el reconocimiento de cámaras. ¿Qué nos dice aquí? Extensión de PoE hasta 250 metros. Estoy seguro que ustedes conocen muy bien esa función. Sabemos que yo puedo llegar hasta 100 metros cuando hago la conexión por UTP. Pero por ahí puedo tener yo una cámara que no esté a 100, que esté a 150, que esté a 200. Una solución sería comprar un switch y ponerlo en un punto intermedio y de ahí volver a contar los 100 metros y llego. Pero otra solución más sencilla es usar el PoE extendido. Entonces el PoE extendido yo creo que no tengo que explicarlo, simplemente es configurar un switch para que pueda llegar hasta 250 metros. ¿Y cómo lo hago? Recuerden que esto lo pueden hacer remoto. Ustedes ya instalaron en el cliente, conectaron, se fueron a la oficina, a su casa, lo pueden hacer en remoto. Ingresan al switch como estoy haciendo acá y vamos a ir a la opción de configuración. Y lo que nos sale aquí es Long Transmission, ¿no? Long Distance Transmission, que lo pueden poner en español también, les va a salir transmisión de larga distancia. Y llegamos a la misma pantalla que está ahí en la diapositiva. ¿Qué es lo importante e interesante en este punto de Ruigi? Que te permite a ti seleccionar qué puerto quieres ponerlo en este modo. Puedo seleccionar el puerto 1, puedo seleccionar el puerto 2, el 3, puedo seleccionar todo si yo quiero. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Vuelvo, simplemente seleccionarlos y se va a ir a la velocidad que yo necesite. ¿Cuál es el problema de usar esta solución? Que si bien yo llego a 250 metros, mi solución, mi puerto, va a bajar la velocidad a 10 megas, ¿verdad? Entonces, Ruigi lo que te permite es la flexibilidad de que tú escojas uno, desde un puerto hasta todos, ya depende de lo que tú necesites y quieras hacer, sin la necesidad de obligarte a que todo tu switch pase a este modo, o que sea por bloques, que es justamente lo que nos dice acá. Hay otras marcas en el mercado que tienen esta solución, pero lo que te dicen es, lo que te dicen es, o todo el switch pasa a este modo, es decir, si es un switch de 8 puertos, los 8 puertos van a pasar a este modo extendido, pero no todos los puertos los quieres tú a 10 megas, entonces estarías desperdiciando puertos. O algunas otras marcas te dicen por bloques, ¿no? Te dicen, en este switch de 16, si tú quieres modo extendido en el puerto 1, no puedes. Tienes que pasar todo el bloque de los 8 primeros. Entonces, lo mismo, hay un punto en el cual te va a dar cierta limitación de que vas a desperdiciar puertos. En el caso de Ruigi, no, tú escoges flexiblemente cuál quieres. Y es muy sencillo de configurar, como han visto acá en la demo que estoy mostrando. Bien, en cuanto a transmisión estable, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver el video también. Este es un video cortito. Esto tiene que ver con lo que es el loop. Antes de ver el video, vamos a ver esto, para que sepan qué es un loop. Un loop, que su traducción a español es bucle, hace referencia a un lazo cerrado. Entonces, ¿cómo se puede formar un lazo cerrado en equipos de switches? Es cuando yo hago esta conexión, ¿no? Un cable sale del switch e ingresa al switch también. Ahora, otra forma de hacer loop ya es entre dos switches, que sale un cable de aquí al otro switch y vuelve. O entre 3, o entre 4, o entre 5. Entonces, este tipo de loop es un poco complejo que suceda, puede suceder, pero cuando yo tengo varios switches, mi cableado se desordena, por ahí me olvidé de etiquetar, que es lo peor aún,
Entonces, es más fácil que el error suceda. Esto no es un problema que sucede porque alguien lo hace adrede, sino que es un error. A veces uno quiere hacer una conexión, no se dio cuenta que en verdad el cable iba para un lado, sino iba para otro, y por error agarra el cable equivocado y lo conecta, y hace un loop. ¿Cuál es el problema de hacer un loop? Que toda tu red se cae porque empiezan a haber tormentas de broadcast internamente. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a bajar el volumen nuevamente, un poco fuerte. Y aquí, digamos, están haciendo las conexiones, pasó el error, conecta el equipo sin saber que está haciendo el loop y toda tu red se cayó. Ya no tienes acceso a las cámaras. Entonces, ¿qué es lo que Ruigi ofrece para evitar este problema? Quien conozca un poco de detalle en cuanto a switches, se podría por ahí usar Spanning Tree para hacer este tipo de topologías y que la redundancia no me haga un loop, es decir, se bloquea uno de los puertos. Pero ¿qué pasa si es que yo tengo switches no administrables, por ejemplo? Y el problema ocurre en el switch no administrable. Ya el Spanning Tree no puede hacer el trabajo ahí, porque el problema se está dando en un switch no administrable en la parte de abajo. Entonces, vamos a la demo. ¿Qué es lo que ofrece Ruigi aquí? Vamos a configuración. Vamos a ver que hay un punto acá que dice Loop Prevention, que está con un check de color azul. Este Loop Prevention significa prevención de bucle. Y lo que nos está indicando es que vamos a tener un modo de evitar de que los bucles afecten mi red. Entonces, todos los switches por defecto traen esta solución habilitada y nosotros recomendamos no deshabilitarlo. Nos va a dar 3 beneficios esta solución. Ocurre el loop, por error yo he conectado el equipo en este lazo. Primer beneficio, mi red no se cae. Lo que sucedía en el video, que se cayeron las cámaras, dejaron de haber visibilidad de las cámaras, no va a suceder. Es más, si el cliente no entra a ver los switches internamente, al aplicativo, si es que tiene gestión, nunca se va a dar cuenta, porque la red no se cayó, no pasó absolutamente nada. Primer beneficio. Segundo beneficio es que tú, como administrador de la red, vas a recibir la notificación. Las notificaciones que tenemos, un tipo es cuando ocurre el loop, te va a decir, oye, ha ocurrido un loop, tienes que ir a revisar la solución. Pero no es urgente. Si esto pasa en la noche y alguien lo deja toda la noche conectado al loop, no pasa nada. Tú puedes ir al día siguiente y corregirlo. ¿Por qué? Porque no se ha caído tu red. Y el tercer punto importante, lo vamos a ver en la demo. Entonces, vamos a poner aquí la cámara y vamos a ver lo que es hacer un loop. Vamos a ver si se ve la cámara. Bien, aquí está. Entonces, vean este cable negro, ¿no? Está conectado al aire, como está acá, y alguien por error hace esto, ¿verdad? Conecta el switch. Entonces, vemos que los dos empiezan a negociar, pero en un momento se apaga el puerto 3, ¿vale? Se deshabilita. Vamos a ir a nuestro aplicativo y vamos a ver qué es lo que ha pasado ahí. Volvemos aquí. Que cargue un momento. Y ahí vamos a visualizar el tercer punto. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre un loop? Tenemos que buscar dónde está el problema. Cuando es una red grande, como la que hemos visto ahí en el video, imagínense ustedes tener que buscar dónde ha ocurrido el loop. Tienen que empezar a conectar y desconectar. Si son switches que están en distintos puntos, van a tener que tener a alguien en el teléfono. Conectas, preguntas si al otro lado ya está ok o no, y van buscando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Entramos al switch, vamos a ver qué es lo que nos muestra. Vemos ese puerto en rojo, es porque se ha bloqueado por nuestra prevención antibucle. El hecho que esto se pinte en rojo ayuda mucho. Acá dice, ¿no? Loop, abajo. Porque yo ya sé específicamente a qué switch y a qué puerto debo ir a desconectar. Voy a proceder a desconectar el puerto 3 y se arregló mi problema. Bien. Entonces, de esta manera es que yo tengo la opción de evitar problemas por luz. Esta solución se basa en un protocolo propietario de Ruigi, que se llama RLDP, que está disponible desde la serie ES200. Recordemos que esta demo lo estoy haciendo con un switch sencillo, que es de la serie ES200. ¿Bien? Entonces, ya no tengo que adivinar en qué puerto está el loop, como dice acá la diapositiva, sino que ya lo tengo claro. Entonces, en un momento, ese puerto debería dejar de pintarse en rojo. Ya está.
El 2 y el 3 están desconectados. Esa es la ventaja del loop. Siguiente, tenemos la opción de testear cable. Lo mismo, vamos al aplicativo, configuración, ¿y qué dice acá la opción? Testeo de cable. Simplemente le doy test, y esto me empieza a monitorear cómo está cada puerto con el cableado, y me va a decir si hay un problema de cableado o no. Puede ser que se haya roto, que alguno de los hilos de cobre tenga algún problema, me va a indicar. Bien. Entonces, algo que todavía no se ha visto acá, no se ha mostrado, es ¿qué pasa si la cámara está conectada en el puerto 1, digamos? No lo voy a hacer porque ahí está mi AP al cual estoy conectado, pero vean lo que dice acá. Puerto 1, tengo conectado un equipo que me está consumiendo 4.4 watts en velocidad 1000 megas, ahí ven el primero de la lista, y al costado hay un botón que dice PoE. Esto que me sirve para reiniciar el puerto. Entonces, si una cámara estuviese acá y yo quiero reiniciarla, simplemente le doy reiniciar al puerto. Y noten que lo puedo hacer por puerto. No tengo que reiniciar todo el switch, no tengo que ingresar a la interfaz del switch y darle un reset, etc. Simplemente nube, voy al puerto y lo reinicio. Y espero un momento a que la cámara encienda nuevamente. ¿Bien? Entonces, vamos a volver por aquí. Ahora, en cuanto a las alarmas en tiempo real, ¿no? Ya hemos visto algunos ejemplos de eso, como el de loop, como el de cámara, que se va fuera de línea. En lo que es el aplicativo, hay algo que mencionar acá, ¿no? Nosotros tenemos tres niveles de gestión en nuestra solución de networking, porque todo lo que hablamos es networking, no solamente switches, también es router, también es APs. Tres niveles de gestión. El nivel de gestión más light, por así decirlo, que igual me da muchas características de configuración. Vean ustedes todo lo que yo estoy haciendo solamente en el aplicativo. El más light es el aplicativo en sí. Después, un segundo nivel que me da un poco más de configuraciones es la nube, es decir, usar el aplicativo, lo mismo que uso en el aplicativo, pero ya no en el app, sino lo uso en un navegador web, en una computadora, en nube. Me da algunas configuraciones adicionales. Y si yo quiero entrar más a detalle a cada equipo, entro a su interfaz web, que ahí ya puedo hacer absolutamente todo, puedo sacar logs, puedo hacer debug, etc. Entonces, por ejemplo, ¿por qué les menciono eso? Porque las alarmas, la configuración de qué alarmas yo quiero que sucedan, las tengo que hacer en la nube. Esta es la interfaz de nube en un navegador web. Yo entro, digo, las alarmas que están disponibles, habilito y deshabilito las que yo necesite. Es una lista larga de alarmas. Las que vienen habilitadas por defecto son, por ejemplo, la de cámara, la de desborde de DHCP, en caso mi servidor de DHCP ya no tenga más IPs que dar, o la del loop, por ejemplo, ¿no? Esas son las que vienen habilitadas. Yo quiero deshabilitar o habilitar, me voy a la nube y lo hago en la sección de alarmas. Y este es el tipo de notificación que tenemos. ¿Qué me dice acá? Una cámara puede que esté offline. ¿Por qué podría estar offline? Porque dejó de enviar data, se congeló, no envía video. Ahora, recuerden que nosotros, una vez que recibimos esa notificación, vamos al switch donde está conectada la cámara. Como la cámara está detectada, yo sé exactamente en qué puerto del switch está. Aquí me está diciendo en qué switch está. Y hago el reinicio remoto. Ahora, me han preguntado por ahí, ¿por qué no se tiene una solución automática, automatizada? Es decir, se detecta que eso está offline y automáticamente se reinicia, que es una solución que algunos conocen como Watchdog. Lo que tenemos ahí es que nosotros les damos a ustedes la facultad de que una vez que tengan la notificación, ustedes decidan si actuar o no. ¿Por qué? Porque el Watchdog tiene reportes de tener falsos positivos. Es decir, imaginen que en la noche, cuando está todo muy oscuro, la cámara empieza a enviar poca data, o cuando la imagen es muy estática con pocos niveles de luz, y se puede interpretar como que está offline, y de alguna manera nos dan falsos positivos. Para evitar eso es que se habilita que estos, si bien no es manual, ustedes tienen la opción de decidir una vez que tienen la notificación. ¿Bien? Eso en cuanto a esa, por si les causa duda o si tenemos o no eso en este switch, no se tiene el Watchdog, pero sí les damos los dos puntos, ¿no? Notificación más herramienta de reseteo remoto. Y finalmente el mantenimiento, ¿no? ¿Cómo yo mantengo? Esto es en cuanto al DDNS. ¿Bien? El DDNS es un video de 3 minutos, creo, es mucho para verlo. ¿Pero en qué consiste? En que yo voy a asociar, como les dije, un dominio a la IP que pueda tener en la WAN. Entonces ya no hago mis NATs
por ejemplo, en base a una IP, sino hago en base a un dominio. Y para esto yo tengo que pagar un servicio, por ejemplo, con servicios como NoIP, que es una página, o DNS por ahí. Pero Ruigi también ofrece un servicio gratuito, que lo podemos ver aquí. Vamos a volver al aplicativo. Ahí lo tenemos. Recuerdan que al inicio les dije sobre los escenarios, me olvidé mencionarles, eso están acá, ¿no? Tú entras a escenario, oficina, y te salen todas las opciones de gestión o configuraciones que son típicas para una oficina. Entonces, el escenario oficina es el que más, por ejemplo, si nos vamos a un restaurante, me va a ofrecer menos opciones. Entonces, es mejor dejarlo en oficina para tener la mayor cantidad de recomendaciones. Igual yo lo puedo cambiar, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, vamos a ir avanzado. Aquí están algunas características avanzadas. Y vamos a buscarlo. Un segundo. Bueno, acá tengo un detalle que no me está apareciendo lo del DNS. Vamos a ver si aquí aparece. Aquí está, DNS, ¿no? Entonces tenemos la opción de configurarlo con NoIP, con DNS o con Ruigi DNS. ¿Qué es lo que te dice Ruigi? Te voy a ofrecer esta solución gratuita. Tú pones acá tu dominio, puedes poner, no sé, Pepito, por ejemplo. Pepito, como tu dominio. Después de unos minutos se te habilita y te da dos opciones. O usas IP pública, que es la forma correcta de usar esto, o lo puedes usar con la WAN también, con la dirección WAN en caso tú no tengas IPs públicas. Pero ¿qué te dice en el texto en la parte de arriba? Te dice que, leámoslo, ¿no? Dice, Ruigi, la nube de Ruigi provee a través de su Ruigi Gateway, que es el router, un dominio personalizado que automáticamente mapea una IP pública al dispositivo, que es lo que les dije hace un rato. Pero entre paréntesis nos indica, si la IP WAN no es una IP pública, puede que el equipo no sea accesible. Es decir, te está diciendo que puede fallar. O sea, no te asegura que si no tienes pública, si tu IP es privada, funcione. ¿Bien? Entonces, si tienes IP pública, sin problema puedes usarlo, pero con IP privada tendrías que probar y ver si funciona. Ahora, ¿qué opción tenemos nosotros, de las que les mencioné hace un rato, que no dependen del DNS? Es esta opción de acá que vemos abajo, que dice Intranet Access, y vamos a entrar ahí. Vamos a ver qué es lo que nos permite hacer. Yo le doy Enable, y lo que me permite acá hacer, ¿qué es? Un alias, ¿no? Puedo ponerle NBRX, y lo que me permite acá es poner una IP interna. Digamos que mi NBR es la 192.168.50.10. Le puse esa IP interna a mi NBR. Y yo decido acá qué puerto quiero usar. Tal vez funciona en HTTPS, le doy 443, Save. Y ya creé esta regla. Si yo quiero habilitar este túnel, le doy habilitar y me genera el túnel. En este caso no va a llegar a ningún equipo porque no tengo un NBR con esa IP, pero ya tengo un túnel creado. Me dice copiar link y con este link me voy a un navegador y lo pongo. Entonces, no estás necesitando, vean acá, no sé si se vea, en la regla te dice arriba la IP que tú has puesto, 192.168.50.10, dos puntos, el puerto, que es 443, y abajo te está dando una IP pública, la 35.242.205.217, con el puerto 64540, que es algo que maneja internamente Ruigi a través de su nube. Entonces, con esto, tú ya tienes la opción de acceder a un equipo interno sin la necesidad de IPs públicas, sin la necesidad de configurar un servidor de DNS. ¿Bien? Esto de acá del NAT transversal justamente es lo que les he mostrado, ¿no? Uno entra, vamos a ver, entonces va corriendo el video, cómo yo puedo configurar el acceso remoto a un CCTV, a un sistema CCTV, de esta manera. Tengo mi router, es importante tener el router, si yo no tengo el router no puedo utilizar esta función, ¿ya? Eso sí depende del router. Otras funciones que hemos visto hace un rato son del switch nada más, ¿no?
equipo extendido, el acceso remoto para reiniciar de manera remota, el loop prevention, todo eso es del switch. Pero este en específico, de DNS o del acceso a intranet, voy a requerir de un switch, perdón, de un router. Bien, entonces tengo el router, tengo el acceso al NVR, y lo único que hago es, bueno, esto es qué es lo que se hace usualmente, ¿no? Te está diciendo, tienes que hacer un port forwarding, que significa hacer un NAT, tenemos que generar una cuenta de DNS de algún tipo de proveedor, configurar el DNS en el NVR y luego acceder a través de este dominio, ¿no? El dominio se refiere al que yo generé en esta solución de DNS. La solución con Ruigi, ¿cuál es? Simplemente aplicar una transversal. ¿Qué tan sencillo es? 4 pasos. 4 pasos que están extendidos, es más. Simplemente voy a una transversal, como se ve acá, pongo la IP del puerto y se acaba. Bien, entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a la solución de acceso remoto. El reinicio remoto, ya lo vimos hace un rato. Yo entro a la cámara, como estoy viendo acá, y la puedo reiniciar de manera remota por puerto. No necesito reiniciar por el puerto. Ahora, esto ya lo tenemos claro, ¿no? No necesito estar en sitio para poder solucionar las fallas de la cámara. Ahora, vamos a ver unos ejemplos, son simplemente recomendaciones de escenarios de CCTV. Ya hemos visto esta imagen de aquí, vamos a ponerla un poco más grande. Un segundito. Esta solución, vamos a verla por aquí. ¿Qué pasa si yo tengo una solución muy grande? Tendría que usar switches también de alta densidad, de alta performance. ¿Qué switches son esos? Son nuestros chasis, por ejemplo, que los podría usar de core y los podría usar en redundancia también. ¿Para qué tipo de proyectos tenemos esto? Para proyectos de 2000 unidades de cámaras, 1000 unidades. ¿Dónde iría esto? Podría ir en fábricas, podría ir en ciudades inteligentes, ¿no? Donde yo quiero tener seguridad ciudadana, por ejemplo. Pero veamos también el acceso. O sea, a nivel de core estamos yendo por equipos de gama alta, porque estos van a centralizar toda la data de los dispositivos finales que llegan, ¿no? Pero en cuanto a la solución de acceso, estamos viendo que tranquilamente puedo trabajar con series ES o con los switches capa 2. Hay algo importante. Los ES, recuerden, son nuestros switches gestionables de entrada. De ahí tenemos los switches capa 2, que son los NBS. Estos ya son totalmente gestionables, tienen la agregación de puertos estática, tienen ACLs también IPv6. Funcionan en capa 2, los 3000, y del 5000 hacia arriba, que es 5000, 6000, 7000, ya funcionan a nivel capa 3. ¿Bien? Esas son las diferencias en nuestros switches. Ahora vamos a ver un poquito de este switch que no hemos hablado demasiado, ¿no? Que es el rack, perdón, el chasis. Algo muy sencillo. ¿El chasis qué es? Es un equipo que te viene vacío. Y lo que uno tiene que hacer, ¿qué es? Ponerle primero una tarjeta de control, como un cerebro, que es este de acá, el CM, y después le empiezo a meter las tarjetas que yo necesite, de acuerdo a lo que sea mi necesidad. Si yo necesito puertos de fibra, usaré esta tarjeta. Si necesito 48 puertos de cobre con 2 puertos de fibra 10G, usaré esta. Y de la misma manera las demás tarjetas, uno va armando. Entonces, esto es básicamente como armar un rompecabezas. Compro la base, que es el chasis, y luego voy añadiéndole las tarjetas, las fuentes de poder también. Ahora, una solución un poco más pequeña. Ya hablamos de 300, 500 cámaras. De la misma manera voy a manejar un diseño en 3 capas. ¿Por qué? Porque son muchos puntos que yo voy a cubrir. Ya no necesito tal vez un switch chasis. Me basta con un switch core en base a un switch modular, que son las serie 6000. Actúa como core. Esto seguramente saldrá un router y el router dará la salida a internet. En la parte de abajo tengo un switch de agregación que es el que concentra todos los switches de acceso y finalmente tengo los switches de acceso. Nuevamente veamos, los switches de acceso no tienen que ser complejos. Me basta con usar SS200 o switches de capa 2. Los que son switches complejos son los de las capas superiores. Entonces aquí tenemos los switches que yo les he mencionado. Primero tenemos los switches de las series 6000 y 5000, que son los switches capa 3, ambos. Pero la diferencia es que el switch 6000 es modular, es decir, tiene 2 slots, toda la mitad es un slot y toda la otra mitad es un slot. Voy a poner el puntero, aquí está. Primer slot, segundo slot. Y yo pongo estas tarjetas de acuerdo a mi necesidad nuevamente. Esto es más sencillo porque simplemente es comprar las dos tarjetas e introducirlas. No me tengo que
preocupar en el chasis por el tema de las fuentes, etcétera, ¿no? O del controlador, ¿no? La tarjeta controladora, va directo. Segundo, los switches de la serie 5000 siguen siendo capa 3. Recordemos que estos capa 3 soportan RIP y OSPF. Si yo quiero protocolos más avanzados, tengo que migrar a nuestra solución Enterprise. La solución SMB Regi solamente llega hasta soportar OSPF. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos equipos capa 3, pero estos sí son equipos fijos. De una unidad de rack, los equipos clásicos que conocemos. Yo compro el de 48 puertos, es fijo de 48 puertos, no lo puedo cambiar. Y finalmente pasamos a la serie 3000, que son los los switches de capa 2. Entonces, estos no tienen ningún tipo de enrutamiento, ni siquiera estáticos, son switches puramente capa 2. Bien. Y para lo que es una solución más pequeña, que esta tal vez ya sea un poco más acorde a los proyectos habituales que se tienen, los otros son proyectos grandes que son, en verdad, por licitaciones o no son del día a día, mientras que estos ya pueden ser de ese tipo. Podemos poner tranquilamente un switch capa 2 como core, siempre y cuando las subinterfaces las manejemos en un equipo superior. Por ejemplo, puedo manejar un router arriba y ese router se encarga de crear las subinterfaces, generar los DHCPs en caso yo tenga distintas VLAN. Si todo es una red plana, no hay problema, no tengo que preocuparme por eso. Bien. Y quiero mostrarles en un rato también la parte de VLANs para que vean en el aplicativo, antes de terminar el webinar. Bien. Entonces, para quien no haya escaneado el QR, por favor, le voy a agradecer que lo haga ahora, porque recuerden que vamos a hacer un pequeño sorteo al final. Entonces va a ser en base a las personas que han podido registrarse con este QR. Los voy a dejar ahí un rato más. Bien, entonces el acceso ya es puramente con switches ES200 e incluso hasta ES100, pero recuerden que los ES100 no son gestionables. Los gestionables son del ES200 hacia arriba. Yo acá perdería la bondad de poder hacer el acceso remoto, de poder reiniciar de manera remota, ¿no? Puede ser por un tema de precios, pero recomendamos siempre ir con ES200. Esto solamente es una opción que se les muestra. Entonces, aquí tenemos las series. Serie ES200 es un switch administrable de capa 2, pero con algunas limitaciones como la agregación de puertos, cómo manejar IPv6, cómo manejar ACLs. Lo que hemos visto hoy día en la demo y les he mostrado, se ha hecho con un equipo de esta serie. Entonces, todo lo que hemos visto hoy, lo puedo hacer con estos equipos. Gestionables a través de la nube. De ahí pasamos a nuestros switches no administrables. Ambos son no administrables, tanto el ES0 como el ES100. La única diferencia entre estos dos es que este equipo, si tú lo conectas, lo puedes visualizar en la topología de la nube. Pero ojo, solamente visualizar. Ves el dibujo del equipo que está ahí. Más no lo vas a poder aplicar ningún tipo de configuración. Al ser no administrable, no admite ningún tipo de configuración. Y ambos son plug and play, ¿verdad? O sea, simplemente los conectas y ya van a funcionar. Recuerden, si tengo una red segmentada, yo en estos no voy a poder pasar VLANs. Simplemente va a pasar la VLAN por defecto. Y finalmente, ¿no? ¿Cuál es el equipo mejor para un proyecto? Considerando un administrable y un no administrable, ya considerando todas las ventajas que nos ofrece RIGI, porque ojo que no solamente es que RIGI te está ofreciendo que el switch sea administrable, que tenga unas funciones, lo complementa con las funciones de nube, una nube que es gratuita, que te permite tener acceso remoto. Entonces, ese conjunto de soluciones nos va a ayudar, tal vez no en un inicio, a compararnos por precio con un switch no administrable, que son bastante económicos, pero sí en lo que es la operación. Si yo hago un análisis de cómo voy a tener la operación de un proyecto CCTV a 1 año, a 2 años, vamos a ver que los ahorros en cuanto a soporte, mantenimiento, visitas, se reducen drásticamente gracias a todas las ventajas que nos da. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos switches PoE de 5 hasta 24 puertos en la serie S200 y switches no PoE de 5 hasta 24 también, con algunos modelos intermedios que tenemos en los de PoE, ¿no? Y aquí tenemos un poco los comparativos que les dije al inicio. Por si ustedes tienen en mente algunos modelos que existen en el mercado, por ejemplo, el ES205 GCP, que es un switch de 5 puertos donde 4 son PoE, con 54 watts de PoE budget, se puede comparar contra un 105 PE de la serie Easy Smart TP-Link o de D-Link, ¿no? Serie 1100. ¿Qué diferencia podemos encontrar acá, por ejemplo? Que este equipo, si bien parece similar,
tiene más garantía primero, y segundo es que el equipo te permite acceder de manera remota por nube, con una interfaz como la que hemos visto en la solución. Mientras que otras soluciones no, tienes que ingresar por su IP y es una interfaz web sencilla. Lo mismo sucede con estos otros cooperativos. Toda nuestra solución maneja nube, para que ustedes tengan una referencia de con qué equipos aproximadamente pueden relacionarlos, ¿no? En cuanto a la cantidad de puertos, PoE budget y puertos de fibra. Tenemos hasta el switch de 24 puertos. Todos estos switches que estamos viendo acá, desde el 205, 209, que ya estamos con 8 puertos PoE, 16 puertos PoE con puertos de fibra y 24 puertos PoE con 2 de fibra, ya con 370 watts aquí. Vean que la diferencia es significativa contra los demás. Están en stock, es decir, pueden obtenerlos en compra local y con tiempos de entrega muy buenos, prácticamente directos. Eso es en ES200. Y en la serie NBS tenemos dos equipos, ¿no? Para mostrarles en este momento, el portafolio es más grande. Ustedes pueden entrar al aplicativo. En el aplicativo están todo nuestro portafolio de productos. Está también en la web. Pero en este caso yo les voy a mostrar dos, que son los que tenemos para entrega inmediata también, para que ustedes ya puedan pensar en un proyecto a corto plazo y no tengan que esperar llegadas de stock, etc. Tenemos el 3100. ¿Qué nos dice el nombre? Es un switch capa 2. Recordemos que la serie 3000 es capa 2, de 24 puertos de cobre y 4 de fibra. 370 watts de PoE value. Esto del switching capacity forwarding rate siempre va a ir acorde a la cantidad de puertos y velocidades. Son switches non-blocking, es decir, que te permiten tener el máximo ancho de banda de acuerdo a los puertos. Entonces, esto siempre va a ser el máximo posible. Y tenemos que la serie NBS, y esto es importante a nivel de garantía, RUI ofrece una garantía de 3 años para toda su solución en general. Desde el equipo más básico hasta el equipo más avanzado son 3 años. A excepción de la serie NBS. Cualquier switch que yo vea que inicie con NBS, que son nuestros switches gestionables de REGI, admiten o soportan 5 años de garantía. Eso hay que considerar. Solamente los NBS. Entonces, es mucha más garantía, son 2 años más que el normal. Y tenemos un 3200 que también es capa 2, con la diferencia que sus puertos en uplink ya no son a 1G, sino son a 10G, es decir, es SFP+. Lo demás es similar, 48 puertos y 370 watts de PoE value, ¿no? ¿Qué tenemos adicional? Ya próximamente que va a llegar, son nuestros switches industriales, ¿no? Para lugares donde es un poco compleja la operación de un switch convencional. Puede ser, por ejemplo, para videovigilancia en postes que se ponen en intemperie. Estos switches van a aguantar, tienen soporte de instalarlos en riel, soportan SON, es decir, soportan todo lo que hemos visto a nivel de la demo que hemos visto hoy día, con el celular les he mostrado. Soportan fuentes de energía solar por el DC, de 12 a 56 voltios, y distintos, un rango de operación también bastante alto, ¿no? Desde menos 40 hasta 80 grados centígrados. En cuanto a los radioenlaces, un repaso, 500 metros, con las características que hemos visto, puertos fast en 2.4 GHz, serie ST100E de elevadores, y las dos series para 1 y 5 kilómetros, que llegamos en el de 5 hasta 8 kilómetros, ya hemos visto un poco de data al respecto, para hacer nuestras soluciones. Entonces acá tenemos unas imágenes de los equipos. Recordemos que este funciona, el de elevadores funciona en 2.4 GHz, mientras que la serie 310 y 350 ya funcionan en AC en 5 GHz. Entonces, este es el resumen de todo lo que hemos visto hoy. A nivel de switches, voy a tener las series no administrables ES0, ES100, la serie administrable de introducción, que es la ES200, que me da muchas características que son ventajosas para proyectos de CCTV. Y de ahí tenemos los switches administrables desde la serie 3000 hasta la 7000, teniendo 3000 en capa 2, 5000 en capa 3, 6000 siendo modular en capa 3 y los de chasis en capa 3 también. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que este admite 3 tarjetas y este admite 6 tarjetas. Ambos son chasis. Y finalmente la solución de switches industriales, finalizando con nuestras soluciones de radioenlaces.
Bien, entonces, ¿qué es lo que recomienda Ruigi en cuanto a cantidades de cámaras? Por ejemplo, si yo uso un router EG210G o un switch capa 3 de 24 puertos y switches de acceso de 209, puedo poner 2530 para 200 unidades de cámara, ¿no? Es un aproximado, no es una regla, simplemente un aproximado. Y nos vamos al más bajo de todos, cuando hablamos de un proyecto pequeño, que este seguramente es el día al día, proyectos de 10 cámaras, 15 cámaras aproximadamente, ya podemos trabajar tranquilamente con un router básico. ¿Por qué usaría el router? Porque voy a tener las ventajas de poder, por ejemplo, usar el NAT transversal o Intranet Access, que me permitía tener acceso sin necesidad de IPs públicas. Un switch core que es sencillo, y los switches de acceso que pueden ser no administrables o administrables de menos puertos. Que se recomienda siempre que al menos sean de la serie 200 para que no pierdan la gestión remota. El ES100 al ser no administrable no te va a dar la gestión remota. Y acá algunas consideraciones adicionales de las cámaras que las hemos visto ya previamente, pero es un resumen. Bien, entonces, no sé si tienen alguna consulta, podemos revisar el chat, mientras voy a pedir que me den la relación de las personas que han podido leer el QR para poder hacer el sorteo. Bien, entonces, muchas gracias a todos por su presencia en este webinar. Les agradecería que me puedan ayudar con consultas, porque seguramente hay algunas dudas sobre lo que he mencionado. No se puede escanear el QR. Bien, a ver, vamos a hacerlo rápido.